¿Cómo están? Bienvenidos. Comenzamos Agenda Económica AM, edición de este día martes 21 de noviembre. Gracias por estar con nosotros, 8:01. Partimos nuestra revisión del día de hoy. Vamos de inmediato a nuestros titulares. Hay hartos temas que queremos compartir con ustedes. Vamos a aprovechar el tiempo revisando rápido los temas del día de hoy. Entre otras cosas les contaremos del caso Audios y las novedades que surgieron en las últimas horas. Ayer las cabezas de la Comisión para el Mercado Financiero y del Servicio de Impuestos Internos fueron al Congreso, a la Comisión de Hacienda en particular, para entregar su mirada y sus antecedentes respecto a los coletazos que ha dejado el caso Audios. Solange Bernstein, a la cabeza de la CMF, decía que si es que efectivamente hubo alguna intervención o algún intento por entorpecer las investigaciones, aquellas gestiones no dieron resultado, decía, ante la comisión. Si se trataba de influir en la CMF, eso no funcionó porque efectivamente se cursaron multas y se tomaron decisiones bien drásticas respecto a Factop y la corredora de bolsa relacionada. Mientras tanto, el Servicio de Impuestos Internos dicen que están recopilando antecedentes para presentar una denuncia o querella por eventuales delitos tributarios. Parte de las novedades en torno a esta controversia. Por otro lado, les contamos que en las cuentas nacionales el día de ayer se dio a conocer que la economía chilena, más bien, en estos datos entregados por el Banco Central, creció un 0,6% en el tercer trimestre del año. Después de 3 trimestres consecutivos en los que la economía chilena se había contraído, bueno, volvemos a una expansión menor, pero una expansión al fin y al cabo y un dato mejor de lo que esperaba el mercado. De hecho, muchos dicen que con esto podría ser que este 2023 cierre con un número a lo menos cero, de variación cero para el Producto Interno Bruto. Bien relevante considerando las proyecciones bastante más pesimistas que había no mucho tiempo atrás. La encuesta CEP ayer entregó sus resultados de su edición 90 y más allá de los focos políticos que habitualmente revisamos, también hay algunos datos bien interesantes en materia económica. Consultados respecto a la proyección de la economía nacional, a la expectativa que tiene la ciudadanía. Para los próximos 12 meses, el 53% de los chilenos cree que el país está estancado. Es uno de los resultados bien relevantes y que coincide además con otras encuestas semanales que muestran también cierto pesimismo entre los chilenos respecto a la marcha de la economía. Y por último, en Argentina les contamos que Javier Milei ya está dando sus primeros pasos para tratar de ir encauzando el gobierno que tendrá que asumir a partir del 10 de diciembre. Bueno, en esa línea ratificó que su plan de gobierno es sin gradualismos, que van a privatizar una serie de empresas, entre ellas YPF o medios estatales. Además ha dado algunas luces también de los nombres que lo van a acompañar en su gabinete. Todo esto mientras hoy a las 8 de la mañana se espera la reunión con Alberto Fernández para comenzar este plan de transición. Ya les contamos más de lo que está ocurriendo en el país vecino también. Y nos vamos a revisar los indicadores para esta hora de la mañana, 8:04. Veamos qué es lo que está ocurriendo con las bolsas a nivel internacional, fundamentalmente con terreno negativo para las bolsas tanto en Europa como en Asia. Ahí ustedes ven los números principales, el Eurostoxx con una caída de 0,02% a esta hora de las transacciones, mientras que en Londres está retrocediendo 0,48%. El Nikkei, por otra parte, más temprano ya cerró en Japón, 0,10% de caída, y el Hang Seng 0,25%. Es parte de los números con los que estamos comenzando esta jornada. Veamos qué es lo que pasó en el mercado local ayer, con qué números vamos a comenzar este martes. Vamos a revisar el IPSA, que tuvo un alza bien importante. Subió cerca de 70 puntos y llegó a los 5.841 puntos en el selectivo local. Por otra parte, el dólar retrocedió ayer, llegó a los 877 pesos y sigue con esta tendencia que ha marcado en las últimas jornadas. El cobre, por su parte, hasta ahora está subiendo. Ojo con ese factor que puede llevar más a la baja el precio del tipo de cambio. $3.81 la libra para el metal. Por último, la UF se cotiza en 36.520 pesos. Bien, vamos de inmediato entonces a profundizar en lo que está ocurriendo en Argentina. 8:06. Atentos han estado los mercados a no solo el triunfo de Javier Milei el domingo, sino también a los primeros pasos que está dando para conformar su gabinete, por ejemplo, y las primeras señales que da respecto a cómo va a implementar los cambios que prometió en campaña. Vamos a conversar de este tema y para eso nos acompaña el economista de la consultora Ledesma, Gabriel Camaño. Gracias por el contacto, Gabriel.
Buenos días, un gusto. Igualmente, gracias por estar con nosotros. Gabriel, bueno, se han visto las primeras señales en los mensajes que ha dado Javier Milei y nos gustaría enfocarnos principalmente en materia económica. ¿Qué ven ustedes respecto a la línea que va a seguir Javier Milei una vez que asuma el mando ya en diciembre? Mira, por ahora lo que mostró es una moderación en el discurso. Las primeras señales que dio, o de los primeros dos frentes que habló de priorizar, uno es muy importante, que tiene que ver con lo fiscal, la necesidad de ir a una consolidación fiscal, y ahí hizo algunos anuncios como los que están relacionados, que si bien no deberían ser el meollo del asunto, sí están relacionados, como ser la venta de algunas empresas o la entrega a sus empleados, digamos. Faltan definiciones por el lado de qué va a pasar con los subsidios económicos, si bien sigue hablando del tema de las ecuaciones económicas financieras de las empresas. Y después habló de otro tema que puso como prioridad, que es un poco más, digamos, controvertido, por decirlo de alguna manera, que es el tema de los pasivos remunerados del Banco Central y la idea que él tiene de que para poder salir del esquema de control de cambios muy duro que hay en la Argentina, sí, es necesario avanzar en una especie de canje de esos pasivos remunerados por otros títulos o por otros activos. El problema es que eso tiene como contrapartida los depósitos, ¿no? Sí. Pero por ahí fue, digamos, pero está teniendo un discurso bastante más moderado, no está hablando de dolarización, de competencia de monedas, habla, te diría, casi tangencialmente. Ajá. Se refiere más a solucionar los problemas del Banco Central. Gabriel, pero hay una moderación en el discurso. Ajá, pero de todas maneras, en su mensaje el domingo, él ratifica esta idea de que no es posible llevar adelante esto con gradualismo más bien, ¿no? Acá no habrá tiempo para esas medias tintas, digamos. ¿Qué tan cierto y qué tan efectivo puede ser además esa idea? Ya, el gradualismo que fracasó en Argentina fue el fiscal. En 2015 en Argentina, para salir del cepo no hubo gradualismo. El gobierno asumió el 10 de diciembre y ya para la segunda quincena de diciembre ya había salido el cepo. O sea que en lo monetario cambiario no hubo gradualismo. Hubo gradualismo en lo fiscal. O sea que esa discusión de sí o no gradualismo es en lo fiscal. Por eso te digo, ahí lo importante es la hoja de ruta que él defina. Si bien dijo que va a ser un ajuste fiscal rápido, todavía no dio las precisiones al respecto de cómo ese ajuste fiscal rápido se va a hacer. Pero la discusión en Argentina, en todo caso, de si gradualismo o shock, es claramente fiscal. De hecho, cuando uno repasa toda la experiencia argentina, que es lamentablemente muy vasta respecto de control de cambios duros y la salida de esos esquemas de control de cambios duros, casi toda la experiencia académica coincide que una precondición, o sea, con una condición necesaria para salir exitosamente de un control de cambios duros es tener un ancla fiscal, digamos, es decir, un equilibrio fiscal rápido, de forma tal de asegurar que el Banco Central deje de financiar al Tesoro y que el Tesoro deje de emitir deuda de forma insustentable. Gabriel, así que ahí está la clave, digamos. ¿Ese cambio fiscal en qué se traduce? Y Argentina debería lograr tener superávit primario después de muchos años, muchísimos años, más de 20 años sin superávit primario. Estuvo ahí de tener superávit primario en 2019, digamos, al cierre de 2019, después de 2 años de crisis muy complicadas, pero rápidamente lo perdió. Argentina no tiene superávit primario desde la salida de la crisis de 2002, digamos, de 2005, 2006 ya perdió el superávit primario. De acuerdo. Ahora, para tener ese superávit, ¿eso significa recorte de gasto fundamentalmente? Y sí, es ineludible, digamos. Por eso te decía el tema de los subsidios económicos, que son la contrapartida de las tarifas atrasadas, digamos, de los precios irrisorios que tenemos, por ejemplo, para la electricidad, para el gas, para el transporte público. Entonces, ese es el tipo de cosas que hay que revisar, que no son buenas noticias para darle a la gente, pero que no ha sido, o sea, pues, probablemente por una cuestión política, lo que se ha hablado en campaña desde el lado de Milei, pero es que lo que necesariamente va a tener que revisar. También tenemos los subsidios sociales. Sí. Él habló siempre más de lo que es el gasto de la política y de la obra pública, pero la verdad es que con esos renglones del gasto no lográs hacer los
te diría 4/5 puntos de ajuste del producto en el gasto público que necesitamos para tener equilibrio primario. Sobre todo si no va a subir los impuestos. Claro. La presión impositiva es muy alta en Argentina y toda su campaña ha sido en contra de los impuestos. Sí. Gabriel, hablemos también de estas promesas de privatización de empresas. Ayer en una serie de entrevistas ratificaba esa idea para la petrolera YPF o para medios de comunicación estatales también. ¿Qué tan factible se ve esos procesos, sobre todo en el caso de YPF, Gabriel? YPF es un caso particular porque no es una empresa del Estado, es una empresa donde el Estado tiene la mayoría accionaria y por lo tanto ejerce control, pero no es una empresa estatal, digamos. Es una empresa con participación mayoritaria del Estado, entonces, del Estado Nacional, y también tienen participación las provincias. O sea, va a tener que pasar un proyecto de ley para poder hacer eso. No digo que esté ni mal ni bien, pero para vender el paquete accionario, que es lo que tendría que hacer en ese caso más que privatizar, claro, va a tener que pasar una ley por el Congreso y va a tener que lograr también acuerdos con las provincias productoras, digamos, porque YPF, además de que las provincias productoras por la ley de expropiación tienen participación accionaria también, YPF controla activos dentro de las provincias productoras, que en el caso de Argentina, que es un país federal, son de esas provincias. Y después están las otras empresas del Estado que podría privatizar o concesionar. No sé, también hablo de Telam, de la televisión pública. En todos esos casos va a necesitar leyes también, o leyes para privatizar cada uno de esos, o leyes para cada uno de esos procesos de privatización, o una ley de facultades delegadas que le dé atribuciones para poder avanzar él, digamos. En cualquiera de los dos casos tiene que pasar por el Congreso. De acuerdo. Así que hay que esperar eso, es todo un proceso, digamos. Sí. Y después cada proceso de privatización en sí mismo, porque cada proceso de privatización tiene su pliego, tiene sus ofertas, o sea, es todo un proceso. De acuerdo. Gabriel, y en otra de las medidas que han resonado más probablemente afuera, la idea de la dolarización, ¿es viable para Javier Milei, dado los recursos que se requieren, las condiciones en las que hoy día está Argentina? Mira, él ha venido planteando o sea, hay distintas formas de implementar la dolarización. Él podría dolarizar, sí, hay distintas formas de hacerlo. La alternativa que él vino impulsando en campaña es una alternativa que se ve como inconsistente en el sentido de que requiere de una emisión de deuda muy alta en una situación en la que la Argentina tiene las paridades de los bonos bajísimas, con lo cual y que las tasas en el mundo son altas, entonces requeriría emitir mucha deuda que pagaría una tasa muy alta. Eso generaría problemas por el lado de la sustentabilidad de la deuda, claro, y generaría problemas por el lado fiscal. Entonces se la ve como que no es la mejor opción. Pero hay otras opciones para dolarizar. Digamos, para llevar los dos extremos, vos tenés el caso de Ecuador, que hizo una dolarización más rápida y desordenada, con todas las implicancias políticas y sociales que eso tuvo. Y después tenés el caso de El Salvador, que hizo un proceso de dolarización mucho más largo, mucho más ordenado, que primero tuvo una caja de conversión y una vez que había bajado la inflación y hecho todas las reformas, recién ahí avanzó en la dolarización. Esas son las dos alternativas extremas, digamos, por decirlo de alguna manera, y las propuestas se mueven en ese gradiente. Habrá que ver si va a una alternativa de dolarización más prolongada y ordenada, que parecería ser lo que insinúa el discurso, aunque no necesariamente las medidas. Eso es lo que tenemos que ver. Ajá. Pero él tiene distintas alternativas para dolarizar. No necesariamente tendríamos que ir a una dolarización, si querés, más desordenada, claro, que es como la que pareció cubrirse el mercado el 22 de octubre, cuando se pensaba que él ganaba en primera vuelta, y el dólar informal llegó a 1.200 pesos y la gente se acumulaba en los supermercados para comprar, sí, claro, cosas antes de la votación. Sí. Y aparece como uno de los temas quizás también más difíciles de implementar, ¿no? Dado Él en el discurso ya dejó de hablar de dolarización. Sí. Eso lo había cambiado por la competencia de monedas y cerrar el Banco Central. Ahora tampoco dice lo del cerrar el Banco Central. Por eso digo, en el discurso hay una moderación. Ahora tenemos que ver esa moderación del discurso en forma concreta, cómo se traslada a las medidas y a las implementaciones. Sí, se van matizando de alguna manera esas propuestas. Bien, Gabriel, muchas gracias por el contacto. Gracias por darnos más contexto del proceso que están comenzando allá en Argentina. No, de nada, que tengan un buen día. Chao, igual. 8:16.
Bien, ya estamos de vuelta aquí en Agenda Económica 8:19. Les contábamos en nuestro resumen de noticias que la economía nacional en el tercer trimestre del año creció un 0,6%, de acuerdo a los datos de cuentas nacionales que entregó el Banco Central. Y esto es bien relevante porque permitiría, de acuerdo a las proyecciones, terminar este año 2023 sin una contracción, a lo menos con un 0% de expansión de variación del PIB. Veamos algunos detalles en la siguiente gráfica de lo que entregó como información ayer el Banco Central. Este reporte de las cuentas nacionales mostraba una contracción en el primer trimestre de 0,7%. Luego también en el segundo trimestre otra contracción de la economía, terreno negativo, 0,8%. Y en el tercer trimestre del año se logra finalmente este repunte, 0,6% de crecimiento para la economía nacional, impulsado principalmente por el sector de la minería, han dicho los analistas como uno de los factores más relevantes que explica entonces esta expansión. Con este dato del tercer trimestre se lograría, como decíamos, evitar la contracción del PIB durante el 2023 en el dato agregado de todo el año, porque se prevé que en el último trimestre del año la cifra también sea positiva. Escuchemos qué fue lo que dijo el ministro de Hacienda, Mario Marcel, una vez conocidos estos datos. Tenemos nuevamente cifras azules, tanto en la variación anual como en la comparación con el trimestre anterior. El Banco Central también corrigió al alza las cifras del segundo y del primer trimestre. Estamos muy cerca de evitar una cifra roja en la evolución de la actividad este año. Basta con que la actividad trimestre a trimestre crezca entre 0,2 y 0,3% en el cuarto trimestre del año para que ya tengamos una variación de cero. Mucha gente dudaba de esto, mucha gente planteaba, ¿cierto?, que íbamos a tener una cifra negativa y que íbamos a estar junto con Argentina, con Haití, en fin, y se ha corrido ríos de tinta en torno a este tema. Y afortunadamente lo que vemos es que la recuperación de la economía ha sido algo mejor que lo que se estimaba hasta hace poco. 8:22, vamos a ir a otro tema. Ya les contábamos en nuestros titulares también que ayer Solange Bernstein, la directora de la CMF, y Hernán Frigolet, el director de Servicio de Impuestos Internos, llegaron hasta la Comisión de Hacienda en el Congreso, en el Senado, para poder entregar sus visiones y sus antecedentes también respecto a la controversia que surgió a partir del audio filtrado la semana pasada que daba a entender el eventual pago a funcionarios de ambos organismos, de la CMF y del servicio. De todas maneras, ambos, junto con entregar los antecedentes que tenían hasta el momento, descartaban que hubiese por ahora algún tipo de efecto en las investigaciones que ambas entidades estaban llevando adelante en el caso Factop. Los detalles los vamos a ver en la siguiente nota de Valentina Nieto. Porque aquí estamos haciendo una huevada que es delito. Esto es un delito. Si la empresa o sus representantes trataron de influir sobre algún funcionario de la institución, no hubo efecto alguno. Así de clara, así de categórica fue la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero. Y es que el presunto pago de coimas a funcionarios puso los ojos sobre la CMF y el Servicio de Impuestos Internos en medio del denominado caso Audios. Ni la CMF ni las superintendencias que la precedieron se han visto involucradas en caso de soborno. Estamos disponibles para colaborar con el Ministerio Público al mismo tiempo que se desarrolla nuestra investigación interna, temas que todavía están y que hay que investigar y hacer todo lo que se requiera. En detalle, la timonel de la CMF expuso ante la Comisión de Hacienda del Senado, todo con la intención de aclarar cuáles fueron las medidas que tomó el organismo. Esto tanto antes como después de la filtración del audio que involucra a los abogados Luis Hermosilla y María Leonarda Villalobos, además del empresario Daniel Sauer. Es obligación de ustedes colaborar con la justicia y es obligación someterse a las funciones del Estado. Señalar que no existen casos de soborno o otra situación me parece un poquito aventurado, mientras no exista una investigación que llegue al fondo del asunto. Ya desde marzo, la Comisión de Mercado Financiero había levantado una investigación, posteriormente
tomó medidas sancionatorias, suspendió una corredora de bolsa que estaba involucrada en este tema, pasó multas gigantescas de más de 300, 400 millones de pesos a varias personas y a la corredora misma. Y es que ya en marzo la CMF habría tomado las primeras acciones. En 5 meses de indagatoria, la entidad detectó varias irregularidades, por lo que se habrían tomado las sanciones más drásticas. Esto se inicia con las investigaciones que hace la CMF, que llevan a suspender primero las actividades de STF, luego de FACTOP, y posteriormente a ampliar esas sanciones, imponiéndole multas a la empresa y a sus principales socios. Durante el proceso, la corredora de bolsa STF solicitó 14 audiencias por la plataforma de lobby, de las que solo se concretaron 4. Eso antes de la revelación del polémico audio que encendió las alertas en la entidad, luego que el fiscal de la unidad de investigación de la CMF, Andrés Montes, fuera mencionado. Se requirió una investigación interna, tenemos a un comisionado a cargo de esa investigación y eso tendrá que seguir su curso. Mientras eso siga su curso, todos los funcionarios de nuestra institución cuentan con toda nuestra confianza como consejo. Pero la CMF no fue el único organismo que expuso ante el Senado. Bueno, hay una investigación que tiene que esclarecer eso y nosotros no podemos decir nada porque todo el proceso está en el Ministerio Público hoy. El servicio también tiene un sumario, ¿verdad, director? También hicimos un sumario. De forma más escueta, el director del Servicio de Impuestos Internos también abordó la polémica, eso sí, enfocado en las operaciones que realizó la empresa de factoring FACTOP S.p.A., a la que se le acusa de emitir facturas ideológicamente falsas. Habrían sospechas de que habían documentos tributarios electrónicos falsos, en este caso facturas. Y producto de eso, de que ya habría... En ese caso estamos en presencia de un delito tributario. Acá el director del Servicio de Impuestos Internos nos ha dicho que Sauer reconoció que se habían cometido delitos en una entrevista al diario El Financiero. Lo que nosotros le hemos pedido al director del Servicio de Impuestos Internos y yo como senador le pido es que él haga toda la investigación que aluda o que involucre a cualquier persona, sea del color político que sea. Quienes definen eso son los tribunales, son los jueces. O sea, uno podrá tener impresiones, podrá tomar medidas, podrá revisar cómo han funcionado las medidas, pero la investigación no la hacen los jueces. Ojalá no haya habido ningún tipo de actuaciones indebidas de quienes tienen a cargo la fe pública. Caso Audios que sigue sumando capítulos. Este lunes la CMF entregó nuevos antecedentes a la Fiscalía. En el Servicio de Impuestos Internos, en tanto, establecieron un primer plazo de 20 días para dilucidar las responsabilidades dentro del organismo en un sumario interno. Ya les dije, no puedo dar información de los procesos que están en curso. Bien, vamos a otro tema. Ayer conocimos datos de la encuesta del Centro de Estudios Públicos, CEP. En su edición 90 entrega muchos antecedentes de los habituales respecto a temas políticos, pero también algunos datos económicos que son bien interesantes y que muestran cómo la ciudadanía en definitiva está percibiendo su situación económica. Entre esos datos, el 53% de los chilenos cree que la economía nacional está estancada. Este nivel es bien alto, significa un repunte no muy significativos desde el punto de vista estadístico respecto a los estudios previos, pero un repunte al fin y al cabo en comparación a la encuesta de junio y julio. Respecto a quienes creen que el país está en decadencia, ese nivel llega a un 34%, mientras que aquellos que creen que está progresando apenas alcanzan al 12% de la población. Y esto va en línea también con las percepciones que hay respecto a la economía personal. El 38% de los chilenos cree que su situación en los próximos 12 meses va a empeorar, mientras que hay un 39% que cree que sencillamente no va a cambiar. Por último, ¿cómo califica usted la situación actual económica del país? Ante esa pregunta, el 58% dice que está mala o muy mala, aunque en este indicador en particular hay una caída de 5 puntos respecto a la encuesta que habíamos visto hace más de un año, en en noviembre y diciembre del año anterior. Ahí están los datos más relevantes entonces de la situación económica, y esto va en línea también con lo que muestran otros sondeos. La encuesta Plaza Pública Academia esta semana, por ejemplo, planteaba que solo el 22% de los chilenos del futuro del país con optimismo. Es el nivel más bajo que ha registrado esta encuesta desde enero del 2015.
Bien, 8:29, nos vamos. Gracias por acompañarnos en esta edición de Agenda Económica. Pronto comienza Noticias Express.